Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a comenzar mirando lo que son consultas de actualización, ¿cierto? Cuando vamos a actualizar datos, consultas, listo, vamos a seguir trabajando con la misma base de datos. Entonces, cuando yo voy a actualizar algún dato, entonces vamos a utilizar la sentencia update y luego va el nombre de la tabla. Ah, luego con la palabra set le indico qué es lo que le voy a setear o configurar o asignar, ¿cierto? Entonces colocaría el nombre del campo, ¿cierto? Y el valor que le voy a dar. Si son varios, entonces separo con coma. Listo. Campo 2 igual valor 2. Y muy importante cuando voy a actualizar la cláusula where. ¿Por qué? Porque si estoy diciendo, por ejemplo, que a alguien le voy a cambiar el nombre y no coloco un where, le cambio el nombre a todo el mundo, a todo el que esté en la tabla, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a actualizar, tengo que especificar a quién le voy a hacer el cambio, porque si no, le aplique el cambio a todo lo que esté en la tabla. ¿Listo? Recuerden que eso no tiene reversa. Que es que le doy deshacer, no. Eso no funciona acá. ¿Listo? Control Z, control Z me aparece. Y la condición, listo. Esa es como la estructura de una sentencia de actualización. No sé si eso sí se ve bien. A ver, ese sí no es como Doña Gloria. Doña Gloria sí en reversa, pero acá esto no. Sí. Bueno, entonces, para yo acordarme qué es lo que estamos trabajando. Tables, se llama artículos. Bueno, esos son los datos con los que estamos trabajando. Listo. Actualmente tenemos acá. Nosotros no insertamos datos ayer a esta tabla. Bueno, listo. Bueno, acabemos con estos. Bueno, digamos que actualmente todos tienen el estado disponible, ¿cierto? Yo voy a suponer que, por ejemplo, esta pantaloneta ya no va a estar disponible, ¿cierto? Eh, entonces recordemos que ese estado es un enum, solo me va a recibir o disponible o agotado o descontinuado. Antes imagínense, yo le iba a poner no disponible y no es agotado. ¿Listo? Le vamos a colocar esa pantaloneta como agotado. ¿Listo? Describe, te dice cómo está hecha la tabla, ¿cierto? Con los campos que tiene, de qué tipo son, ¿cierto? Si emite nulo, si hay llave primaria, si se autoincrementa, todo eso aparece ahí. Bueno, entonces dije que le íbamos a cambiar el estado al número 2, ¿cierto? Entonces, comenzaríamos con update, ¿cierto?
lo que vamos a hacer. Cambiar el estado a agotado al artículo con ID 2. Esto es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, cláusula update, nombre de la tabla se llama artículos. Y luego viene la cláusula set, que es con la que le indicamos cómo lo vamos a setear. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a cambiar? El estado, ¿cierto? Le vamos a decir que estado va a ser igual a agotado. O también recuerden que como esto trabaja internamente con un índice, también podríamos pasar aquí el número 2, ¿cierto? Porque es un campo enum. Los campos enum tienen una lista, el primero es 1, el segundo es 2, el tercero es 3. No comienzan en 0, sino a partir de 1. ¿Listo? Voy a dejarlo aquí como agotado. Bueno, si usted termina la sentencia ahí y la tira así, a todos los va a poner como agotados. ¿Listo? Entonces, por esa razón es que es importante colocar la cláusula where, ¿cierto? Aquí es donde le vamos a decir que vamos a actualizar el estado agotado donde el ID del artículo es igual a 2. Bueno, voy a tirarla acá. Bueno, me dice que columna desconocida ID artículo, es porque llama ID artículos. Correcto. Entonces, ID artículos. Ahora sí. Bien. Ahora sí, me dice query OK. Entonces, si volvemos a hacer aquí un select, que lo encuentre, ya debería aparecerme el 2 como agotado. ¿Sí? Otro ejemplito, digamos que se hizo una venta, ¿cierto? Se hizo una venta. De todo lo que diga camiseta se llevaron 10 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actualizar, ¿cierto? Hay que actualizar la tabla disminuyendo 10 unidades a todas las camisetas. Listo.
Entonces, muy bien. Sentencia update, el nombre de la tabla que se llama artículos. Le decimos qué es lo que vamos a setear. Entonces, aquí ya vamos a hacerle un cálculo a esto, ¿cierto? Entonces, fíjense que dentro de las sentencias de actualización puedo hacer un cálculo en la misma base de datos. Entonces, si, por ejemplo, esta uno que es camiseta, perdón, hay un stock de 20, ¿cierto? Y le vamos a disminuir 10. Entonces, lo que vamos a hacer es que al stock le vamos a coger lo que tiene menos 10, ¿cierto? Eso es lo que le vamos a asignar, lo que tiene menos 10. Listo. Que pensaron que se iban a librar de los algoritmos en bases de datos. Entonces vamos a decirle, vamos a setear el stock, ¿cierto? Y el stock va a ser igual a lo que tiene el stock menos 10. ¿Cierto? Esa es la actualización que vamos a hacer. Pero, ¿eso es para todos? No, ¿cierto? Entonces, debemos agregarle aquí su cláusula where. Entonces, ¿cuál sería la condición? ID, artículos, Vea, camiseta, camiseta, camiseta. ¿Cómo hacemos para que él encuentre todas las camisetas? creo que sería como Nombre, artículo, ¿qué? Contenga camiseta. O la contenga al comienzo, ¿cierto? Que está al comienzo. Listo. Donde esto sea, perdón, igual no. Operador like, team speed. Entonces, comienza con camiseta, ¿cierto? Y de ahí para allá no nos importa lo que diga. Eso es lo que va a buscar, ¿cierto? Y punto y coma, ¿cierto? Vea que acá ya estamos mezclando cositas de las que ya vimos. Entonces, como todo lo que va a cambiar en el nombre dice camiseta y está al comienzo, ¿cierto? Entonces le decimos comienza con camiseta. Nos podría dar colocando los dos porcentajes también. Listo, también nos podría dar. Listo. Voy a dejarlo como está. Y vamos a ver, esta tiene 20, 39 y 20. Vamos a hacerle la... ¿Cierto? Me dice que afectó ¿cuántas? 3, ¿cierto? Son 1, 2 y 3. Y vamos a hacer nuevamente el select para ver el resultado y efectivamente este tenía 20, este tenía 39 y este tenía 20 también. Disminuyeron en 10. ¿Cierto? Se le disminuyeron 10 a la cantidad de artículos. Entonces, por ejemplo, eso desde una aplicación, cada vez que usted vende algo, tiene que hacer una consulta como esa, ¿cierto? Tiene que ir al stock y disminuir la cantidad que vendió de cada artículo, ¿cierto? Porque trata de cambiar tanto el ID 2 a 0, ¿sí? Dice que está votado y dice que es 50 en esto, pero está votado. Ah, sí. Buenos días. Sí, señor. Nosotros pusimos el estado como agotado, pero debíamos haberle movido el stop a 0, ¿cierto?
sea que realmente había que hacer otra, había que setearle otra, ¿cierto? Había que hacer dos set en ese caso. Compramos 2 unidades de gin, Tangana, Arizona y Shorts. Pues actualizar la tabla. Añadiendo las unidades a cada artículo, al stock. Bien, ¿cómo lo harían? Eso puede tener varias maneras de hacerse, ¿listo? ¿Cómo lo harían? Con una coma, ¿no? Bueno, sí, ¿y a quiénes le vamos a aumentar ahí? Gin, Tangana, Arizona. Porque es que ahí no tienen nada en común. Para utilizar un like no da. Pero en el set no sería con una coma. El set es lo que voy a modificar. ¿Qué le vamos a modificar? El stock le vamos a sumar 12, ¿cierto? Va a ser igual a stock, lo que ya tiene, más 12, ¿cierto? Entonces una opción sería, por ejemplo, con los IDs. Se puede hacer con los nombres también, pero queda más corta hacerla con el ID. Entonces, Gin, ¿cómo es? Gin, Tangana, Arizona y Short. 3, 5 y 7. Pues puede ser donde el ID artículos in, ¿cierto? ¿Cuál les dijimos? 3, 5, 7. O puede ser un OR, ¿cierto? Pero queda más larga con un OR. Donde where ID artículos igual a 3, or ID artículos igual a 5, or ID artículos igual a... Queda más largo, ¿cierto? Entonces, más fácil lo reemplazamos con un in. ¿Listo? Es decir, esta parte de aquí. Esto podría ser así. Bueno, mejor con ¿Cómo era? No, era 3, 5 y 7. Estoy poniendo aquí valores que son. ¿Listo? 5, 3 o 7. mejor con un quinto que coja todos tres. Por eso, este pedacito es lo mismo que haber puesto esto. ¿Listo? O sea, no es que iban a ponerlo todo, no, no, no. Esta es la forma más corta, pues, ¿cierto? Pero pudo haber sido con un OR, ¿cierto? Donde la ID de artículos sea 5, o sea 3, o sea 7, ¿cierto? Que lo resumimos con un IN, ¿cierto? No, pero yo lo que pregunto es que si en vez de O no se pone mejor ahí ese ejemplo. Porque coja todos tres y no. A ver, este artículo puede ser 3 y 5 y 7 a la vez. No.
Este puede ser 3, 5 y 7 a la vez. No. Entonces, o es 3, o es el 5, o es el 7. Listo. Entonces, por eso no sería un operador AND, sino un OR. Listo. Bien. Esta es como la alternativa, pues voy a ponerlo aquí. Esto es un where alternativo, ¿cierto? Porque como les decía, puede haber varias maneras de hacer la misma consulta. Eso suele pasar. Vamos a pegarlo acá. ¿Cierto? Query OK, hubo otras coincidencias. Nuevamente hagamos el select asterisco from artículos. Y ya nos debería aparecer entonces el gin estaba en 50, el otro en 38 y el otro en 48. Debieron haber pasado a 62, 60 y 50. ¿Cierto? 62, 60, 50. Bueno, ¿cómo borramos? ¿Cierto? Sería, sí. Bueno, para ese caso se utiliza la sentencia delete. ¿Cierto? Delete from. Entonces, cuando vamos a utilizar ese delete o ese delete, entonces indicamos la tabla como sea que llame la tabla. Y si usted lo tira hasta ahí, le va a borrar todo lo que hay en la tabla. Listo. Entonces, como no queremos borrar todo, ¿cierto? No queremos ir a hacer ese daño, necesitamos especificar a quién. Y para eso, adivinen con quién. Con el where. No, señor. Por enésima vez no hay deshacer. No hay control Z. Ahí lo único es que usted tenga algún backup, ¿cierto? Listo, es lo único. Hagámoslo. Por ejemplo, de letra from, ¿cierto? Vamos a tirar este. Hasta ahí como está. La tabla llama artículo. ¿Cómo? No, muchachos, es que vea. Usted recupera cuando tiene datos en memoria, en RAM. Pero acá usted está teniendo datos en disco. Lo que usted hace aquí lo está escribiendo directamente en el disco. Usted está volando la memoria de ahí. Es decir, todo lo que usted haga, que sea insertar, borrar, crear, actualizar, está haciendo el cambio directamente en los datos que tiene en el disco, ¿cierto? Como usted hace el cambio que está en el disco, no hay de dónde retroceder eso, ¿ya? Usted está de una vez guardando en el disco, para eso es una base de datos, ¿listo? O sea, usted no guarda primero en la memoria y después se va para el disco cuando le dé guardar, ¿no? ¿Usted aquí en alguna parte le ha dado guardar? No. Usted tira una sentencia y de una vez cuando usted vuelve y lista, ahí ya está, ¿cierto? Entonces eso no tiene reversa, pues, listo.
Ahí lo único es que si usted hace un daño de esos, tenga una copia por ahí de seguridad. Pero se lo voy a explicar así. Digamos que hacen copias de seguridad cada día, ¿cierto? A las 7 de la noche. Y usted borra la tabla hoy a las 5 de la tarde. ¿De dónde carajo usted va a sacar todo lo que se hizo hoy? ¿Cierto? Usted recupera hasta lo que se hizo ayer a las 7 de la noche, que fue cuando se hizo la copia. Claro, pero pierde el día. Pero imagínese una cosa registrando ventas de un día, ¿cierto? ¿Cuántas ventas fueron en el día? 500, 2000, 5000, 30. Si son 30, bueno, si son 30.000. ¿Cuánto cree que vende Amazon en un día, por ejemplo? ¿Sí me va a entender? Entonces imagínese esa vaina perdida, las ventas de un día. O sea, usted dirá, "Ah, pues que un día, pero ¿qué tanto se hizo en un día? ¿De dónde te lo vas a sacar? ¿Cierto? Entonces empezar a rebuscar con facturas, con, con lo que se haya hecho desde otras dependencias para poder cotejar. Y entonces, listo, usted se rebusca las 2000 facturitas. Bueno, haga los 2000 insert, ¿cierto? O las 2000 actualizaciones. Una pregunta. Sí. Y si por accidente la persona a la que usted le está disponiendo la base de datos es quien elimina la base de datos, pues en el como tal. Y le pido a usted que le haga ese grandísimo favor de insertarle las facturitas. Eso Tienes la opción de hacerle ese favor y comprarte una motosierra para picarlo después. Sí, porque ¿cómo te va a hacer esa vaina? Entonces que te toque arreglarlo a ti. O sea, que lo arregle y que lo dañe. Ya por empatía y por sentido de pertenencia, pues le metemos todo la mano. Pero pues, la responsabilidad es del que hace su mala transacción ahí con ese juego. Listo. Entonces, siempre, pues, por eso lo voy a mostrar aquí. Es más, hágalo de una vez, vea. Vamos a borrar toda esa vaina de artículos, vea. Delete from artículos, vamos a hacerle un select. Está vacía. Ya borró, adiós. Listo. Ay, María. Todo eso está ahí. Listo, entonces miren que ahí está. Borró, que hay nada. ¿Qué me tengo que hacer? Ir a rebuscar lo que tenga para volver a llenar eso, ¿cierto? Pero fíjense una cosa. Yo puedo venir y... Este era el insert que utilizamos al comienzo, ¿cierto? Ahí está. Lo copio, lo pego. Y bueno, ya inserté las 2000 facturas, ¿cierto? Imagínate. Tengo un pequeño detalle, es que se acuerdan que después le cambiamos el nombre a la columna y no sé qué. Entonces aquí, por ejemplo, tengo que ir a arreglar esta consulta para que pueda dar. Inserir into artículos. Artículos está bien, pero ya no se llama descripción, se llama... No, eso lo tengo yo en el blog de notas. Claro, porque yo borré el contenido de la tabla. La tabla sigue ahí, mira. Describe artículos. La tabla sigue ahí, ¿cierto? O show tables. La tabla sigue ahí. Listo, la tabla sigue ahí. Lo que pasa es que cuando hicimos ese insert, hay unos campos que no se llamaban como se llaman en este momento. Entonces tengo que ir a cuadrar este insert, ¿cierto? La tabla si se llama artículos, ya es nombre de artículo, stock se sigue llamando stock,
Valor compra, valor venta marca, ¿cierto? Eso no lo cambiamos. Y el estado, bueno, eso se sigue llamando igual. Ahí vamos a ver si ya, Pero entonces nada de laboral. No sí. sé, claro, completamente. ¿No pueden No. echar a uno por eso? ¿Qué más, Jonathan? Continuemos con esta vaina. Pero entonces en realidad, en una vida laboral es mejor seguir trabajando con ¿Usted qué va? Porque si elimino, no nos Porque nosotros, yo tengo eso porque estamos trabajando aquí directamente con el motor, pero por ejemplo esto sin serie, ¿eso qué es? Eso es una aplicación donde hacen el registro en el inventario, usted no tiene bloc de notas, la aplicación, me llegaron tantos artículos, tal, y entonces cuando usted le va a ingresar el dato, él lo registra que en la base de datos, ¿cierto? Entonces no tienes el bloc de notas ahí, mi amigo, pero le digo, si usted lo borra, tiene que empezar a cruzar con las facturas que tengan en papel, con el departamento de contabilidad, rebuscando a ver lo que se hizo en el día para después ir a cuadrar esa vaina en la base de datos. ¿Ya? Bueno, fíjense que ahí ya, ahora sí, ¿cierto? Ya vuelvo a tener los datos. ¿Cierto? Vamos a hacerle aquí el select. Asterisco, from, artículos. ¿Cierto? Ahí ya están los artículos, pero tengo un poco de problemas. Ya los vieron. Sí, el ID no lo empezó de Uno, el ID ya no arrancó en ceros, ¿cierto? Ya arrancó donde había quedado la tabla, porque la tabla no se borró, la tabla sigue ahí. Dos, el stock no está igual que el exactamente, y el estado no está que cambiamos nada. exactamente. Entonces sí ven el problema. Entonces por eso cuando se vaya a hacer un delete, ¿cierto? Delete, hay que sí o sí, por el amor de Dios, no se le puede olvidar el where. ¿A quién va a borrar? Listo, listo. Entonces, sí o sí, debemos tener el where. Ese where es su salvación. Listo. Entonces ya es más diferente yo decir, no, bórreme de ahí el artículo con ID 11, ¿cierto? Entonces ya le digo aquí donde el ID del artículo, que se llama ID artículos, o sea, igual a 11, por ejemplo. Ahora sí estoy especificando a quién voy a borrar, ¿cierto? Ya no está el 11. De todas maneras, fíjense que yo ya les he dicho antes que uno realmente no borra. O sea, esto de que hay un botón para eliminar un registro, eso en la vida real no lo van a encontrar. Pues 99,999% seguro que eso no lo van a encontrar. El borrado es lógico. El borrado es lógico. ¿Cómo así que el borrado es lógico? Sí. De hecho, ya lo habíamos anticipado. Tenemos una columna acá. Esto les dio antes de yo seguir dándole. Si quieren, hagan todo eso, bórrenlo, vuelvan a meter los registros para que sepa cómo esté bueno. Para que nunca en su vida le olvide que tiene que poner un where. Listo. ¿Cómo? Por ejemplo, No. el 12 no se puede No, hacer. no. Si usted va a hacer eso, entonces utilice el OR o el IN, ¿cierto? Mira lo que hicimos aquí para indicar varios ID. ¿Ves? O vamos a decir, por ejemplo, no, voy a borrar todo lo que contenga Gin, ¿cierto? Voy a borrar todo lo que contenga Gin. Entonces, en ese caso, vamos a ponerlo acá. Borrar todos los Gins. Entonces vamos con delete from artículos where, ¿cierto? Es en la condición es que especifico qué debe cumplir para ser borrado. Entonces, una opción ahí sería con like, ¿cierto? Like, pero ¿quién con el like, ¿cierto? Nombre artículo,
like, y le paso entonces, pues comienzan con Jean o contienen Jean, ¿cierto? Puedo pasar así. Está Julianita. Así, Juliana. Lo que estoy viendo que no hagan. Lo que les dije, esto no lo hagan en casa sin la compañía de un adulto responsable. Vea que sí, ¿cierto? Ahí se afectaron dos filas, ¿cierto? Vamos a hacerle nuevamente el select acá. ¿Cierto? Ya no tengo ese par de artículos que eran los jeans. ¿Listo? ¿Hay forma de volver a hacer que empiece desde uno y así? Sí, sí hay manera de volver a hacerlo. Bueno, creo que una manera sería, ya que eliminé lo que había en la tabla, pues borrar la tabla para que se renueve, o sea, y volverla a crear, ¿cierto? Sería una opción, vamos a mirarlo acá. Para que pueda corregir. ¿Cierto? Es una opción. Drop table, ¿cierto? Y el nombre de la tabla que se llama artículos, ¿cierto? Vamos a hacer aquí el paréntesis, que esto es otra cosa. ¿Listo? Entonces, con esto yo, o sea, si ya no voy a borrar filas, sino la tabla completa, entonces con drop, ¿cierto? Drop table, nombre de la tabla, ¿cierto? Entonces, en este momento, si yo le digo que me muestre las tablas que tengo, debería decir que no tengo ninguna en esa base de datos, porque tenía solo una y ya la eliminé. Entonces, ¿qué me toca hacer? Crear nuevamente la tabla, ¿cierto? La base de datos no, porque ya la tengo. Esto no, porque ya estoy trabajando en ella, ¿cierto? Ya estoy trabajando en esa base de datos. Vuelvo a tirar acá es esta parte. Entonces yo voy a hacerle de una vez unos arreglitos a esa... Ah, mentira, me tocaría ir a cuadrar un poco de cosas, ¿no? Listo, entonces vuelvo a crear la tabla, ¿cierto? Ahí ya creé la tabla y voy nuevamente a insertarle los registros. Buscar acá donde están los insert. Serinto, Bien. Y vamos a mostrar, es que show, select. Select asterisco, from artículos. Vale. No conoce quién es nombre de artículo. ¿Cómo? La pantalla. Los azules aprietan. Columna desconocida, nombre de artículo, ¿cierto? Porque aquí lo puse como nombre de artículo, pero cuando creé la tabla se llama descripción. Entonces voy a hacer el cambio acá de una vez. Nombre, artículo. Y voy nuevamente a borrar esa tabla. ¿Cierto? De show tables, no debería haber ninguna, listo. Entonces ahora sí, voy a crear la tabla. Ya está creada y ahora sí voy a hacer el insert. Bueno, query ok, ahora sí. En inglés o español, pero arriba lo creaste fue en español. Bueno, entonces mírenlo ahí, ¿cierto? Como igual ya había borrado la tabla, entonces de una vez, pues ya había borrado todos los datos de la tabla, entonces de una vez eliminé la tabla, ¿cierto? La volví a construir y le volví a insertar los datos, ¿cierto? Entonces ahí ya se generó otra vez. Listo.
ese de borrar el JIT o ese no? Pues si quiere lo hace, ya sé que tiene que volver a insertar todo otra vez. Bueno. Lo otro que les estaba diciendo, muchachos, es que realmente usted no borra nada, ¿cierto? Usted crea algún flag que le permita saber si algo está activo o si se puede listar o no, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cómo sería un eliminado lógico, ¿cierto? Un borrado lógico. ¿Listo? Entonces, el borrado lógico lo que hace es, o lo que hacemos es cambiamos, ¿cierto? Para esto, cambiamos el estado de algún campo, bandera o, ¿cierto? Que utilizamos como flag. ¿Sí? Entonces, para el caso de esta base de datos, nosotros tenemos ya aquí una que dice estado, ¿cierto? Vamos a mirar aquí, escribe, estado, describe, perdón, artículos. ¿Cierto? Entonces me dice que el estado tiene disponible, agotado y descontinuado, ¿cierto? Puede ser que utilicemos el descontinuado, ¿cierto? Para saber que eso no lo estamos trabajando ya, o sea, como si lo hubiéramos borrado, ¿sí? Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer en un borrado lógico no sería un delete from, sino una consulta de actualización, ¿cierto? ¿Que cómo es la consulta de actualización? Update, artículos. ¿Qué le vamos a setear? Estado va a ser igual a descontinuado. El estado descontinuado, No es comida. sí. Pero como eso no es para todo, ¿cierto? Es lo otro, ¿cierto? Entonces, recuerden, importante, delete, update siempre con el where, ¿listo? Porque si no, se lo aplica todo. Entonces, estado descontinuado, ¿a quién le vamos a hacer la actualización? Cambiemos así, 3, 5 y 7, listo. Where nombre artículo, o el ID más bien. ID, sí, también tiene la SK. Listo. Ahora sí, entonces vamos a pasar a descontinuados esos tres, ¿cierto? Los artículos con ID 3, 5 y 7. Tengo un problema, no conoce quién es ID artículos. Porque acuérdense que yo tenía un mal escrito, ¿cierto? Artículos. Sí. Bien. Ahora tenemos otro problema. Te lo cambié. Perdón. El nombre de la tabla es artículos y este es el que no tiene la R. Ahora sí. Cambian de no era. Ahora sí, ¿cierto? Se afectaron 3, ¿sí o no? Si los listamos, vemos que ya están descontinuados, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ya se van a listar los datos, ¿cierto? Cuando se van a consultar los datos, ya no sería un select asterisco, por ejemplo, o bueno, lo que quiera mostrar, sino que debo incluir una condición siempre y es que no voy a mostrar, o voy a mostrar, perdón, los que no están descontinuados, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en ese caso,
digamos que queremos mostrar el nombre del artículo, el stock y el precio de venta, ¿cierto? Entonces, mostrar, ponerle aquí la... ¿cierto? En ese caso, ¿qué va a pasar? Que lo que vamos a listar es solamente lo que está o disponible o agotado, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un select acá, vamos a mostrar artículo, que se llama es nombre artículo, ¿cierto? Stock y valor venta es el otro nombre, ¿cierto? Ahí, Dios mío. From artículos. Where. Entonces fíjense que ya si voy a mostrar todos los artículos, ya no es solamente select, from artículo. No. Tengo ahora que añadir un where siempre. Siempre. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el where? Bueno, hay varias maneras. Puedo decirle dónde el estado, o el estado. Puedo hacerlo con un in. Disponible. Ah, bueno, también lo podemos hacer disponible. Agotados son los que vamos a mostrar, ¿cierto? O sea, el 1 y el 2. O el estado en 1,2. ¿Cierto? Sería una manera. Esto hay varias maneras de hacerlo. Listo. Esta es una. Decirle que solo me va a mostrar los que tengo disponibles, ¿cierto? Los que fueron cambiados a descontinuados ya no se listan. ¿Listo? Entonces siempre tendría que hacer una consulta añadiendo esa cláusula where. ¿Listo? Otra manera, ¿cierto? O sea, un where alternativo a esto sería where estado sea diferente de el que no queremos mostrar que es descontinuado, o sea diferente de 3. Sería otro where que podemos utilizar ahí, ¿cierto? Sería otra manera de trabajar. Ya, entonces, por ejemplo, todo eso cuando hay permisos de administrador, ¿cierto? Que, por ejemplo, si usted es un usuario simple, pues le va a aparecer todos los artículos, pero mentiras que no son todos, sino son los que no están descontinuados. Pero si usted es un administrador, va a tener las opciones para consultar absolutamente todo, ¿cierto? Entonces, ya ahí dependiendo, pues, ya en una aplicación se asignan los roles y según el rol se hace la consulta. Listo. Ahí ya por software se decide qué te va a mostrar. Si eres un usuario sin privilegios, te muestra solamente los que están disponibles o agotados. Pero si eres un administrador, te puede listar incluso lo que ya no está en venta. ¿Cierto? ¿Por qué otra razón no se debe eliminar? Es que imagínense que elimino eso y me piden un informe de lo que se estuvo vendiendo el año pasado. Y seguramente del año pasado a este hay cosas que ya no vendemos. Pero si las borré de la base de datos, entonces ¿cómo saco el informe? ¿Cierto? Entonces, esa es otra razón por las cuales, o una razón más por lo que uno nunca elimina realmente, sino que el borrado es lógico. O sea, es una consulta de actualización. Y luego cuando se va a mostrar, se muestra, pero sin eso que fue borrado de ahí. Listo. Bueno, vamos a dar hasta acá por hoy, señoritos. Mañana vengan preparados para hacer. Sí, pueden venir en pantaloneta, camisilla, las niñas pueden venir con algo más sexy.
Bien, si llegaste hasta aquí, te agradezco por haber estado hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like si te aportó para tu conocimiento y también contribuye agregando algún comentario, eh, incluso si no es algo si incluso es algo para mejorar, porque de esa manera pues también se puede empezar a mejorar lo que hacemos aquí. Gracias y un excelente día. Nos vemos en un próximo video.